Súper bien. Ok. Estamos al aire, Daya. Perfecto. Muy buenas tardes, buenas noches compañeros aquí en Europa, en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo. Quienes nos acompañan también conectados desde la plataforma Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live. Un abrazo y bienvenidos. Desde el enlace latinoamericano europeo les agradecemos mucho por colaborar con nosotros participando en este evento. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Un cordial saludo al compañero Jax Ramírez. Mi nombre es Dayana y me encuentro en España. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio y es un honor poder tenerlo con nosotros con el tema Análisis de coyuntura electoral 2021. El compañero Jax es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, docente en la Universidad de Cuenca del programa de Antropología de lo Contemporáneo, investigador CELAC, especialista en migración ecuatoriana y latinoamericana. Sus principales líneas de investigación son políticas migratorias, espacios sociales, transnacionales y deporte, cultura y sociedad. También es autor de varios libros y artículos científicos. Dicho esto, ahora le paso la palabra al compañero Jax, recordándole que cuenta entre 15 y 20 minutos para presentar y unos 10 y 15 minutos para responder las preguntas. Bienvenidos y tiene la palabra el compañero Jax. Hola, buenas tardes, noches con los compañeros, compañeras que están al otro lado del charco. Gracias, Dayana, por la presentación. Gracias siempre a la compañera Bélgica y al resto de los compas por mantener este espacio que me parece muy importante para la reflexión y el análisis. Vamos, yo lo que he hecho este día es tratar esta semana más bien, tratar de tener un panorama general de lo que ha pasado en el Ecuador el 7 de febrero y trataré de dar algunas pinceladas en torno a lo que ha ocurrido a nivel político electoral en el Ecuador este domingo. En términos de organización, quiero arrancar haciendo un análisis comparativo entre las elecciones 2017-2021 a nivel provincial para que tengamos una comprensión no solo de la fotografía del domingo, sino de lo que ha ocurrido en estos cuatro años, aunque muchos de ustedes ya se imaginan por dónde van los tiros. Y después de hacer un análisis, centrarme ya en el análisis de los resultados del 2021, poniendo la atención en los cuatro candidatos que obtuvieron mayor votación: Andrés Arauz de Unes, Yaco Pérez Pachacutic, perdón, voy corrigiendo, Pachacutic, votación de Guillermo Lazo, creo Partido Social Cristiano, votación de Herbas, Izquierda Democrática, y al final cerramos con algo que a muchos de ustedes les puede interesar, que es ver cómo fue el comportamiento del voto en la denominada quinta región, donde están muchos de ustedes en el exterior. Espero los 20 minutos y no pediré amablemente que me concedan unos 5 más para no dejar que no sean tan estrictos con los tiempos, por favor. Por supuesto que sí, Jax. Gracias. Dicho esto, arranquemos primero con el mapa, con el mapa electoral 2017-2021 para dar una primera entrada. Es un mapa provincial de los resultados de primera vuelta en las dos elecciones. Ustedes van a ver en su lado derecho de la pantalla el primer mapa del 2017. En aquel entonces, hace 4 años, cuando todavía no pasaba nada, nadie se imaginaba lo que ocurriría en todo este periodo. El candidato de Alianza País, Lenín Moreno, obtuvo el triunfo en 13 provincias y Guillermo Lazo obtuvo en 11 provincias. Retengan este mapa y esta información para el análisis que se viene a posterior. Entonces, en términos generales, el país
en el 2017 estaba dividido en dos grandes fuerzas políticas como son Creo y la Revolución Ciudadana, para ya no hablar de Alianza País. En el 2021 lo que vemos es, a diferencia de hace 4 años, un mapa electoral que ya no es bicolor, sino que adquiere otra tonalidad en la cual se mantiene el candidato de la Revolución Ciudadana con una buena votación en 8 provincias, ganando 8 provincias, más de el voto migrante en términos generales, ya veremos en detalle. Yacu Pérez gana en 13 provincias. Guillermo Lazo gana en 2 provincias, Pichincha y Galápagos, y la sorpresa que un candidato que obtuvo el 4.º lugar gana en una provincia, en la provincia norte del Carchi, ¿no? Entonces, inmediatamente las 2 fotografías vemos un cambio clarito, ¿no? De 2 fuerzas que controlaban el territorio a un pastel dividido en 4 movimientos políticos que disputaron las elecciones este domingo. Voy a detener en analizar cada uno de estos 4 candidatos que obtuvieron la mayor votación el domingo pasado. En primer lugar, si es que uno revisa también, sigamos del análisis comparativo, en términos generales, me concentro ahora en una primera mirada de qué es lo que pasó con la Revolución Ciudadana en estos 4 años, más que en estos 4 años, en la votación, en la variación del voto en este periodo. En términos generales, en su columna de la derecha, tenemos que hace 4 años el candidato Lenín Moreno obtuvo 39,36% y Andrés Arauz obtuvo hoy el 32,7%. Si ustedes se fijan, en la mayoría de las provincias hay un decrecimiento de la votación por el candidato de la Revolución Ciudadana, exceptuando en algunas. En el gráfico siguiente se ve con más detenimiento la tasa de variación de la votación por la Revolución Ciudadana en estos 4 años. Salvo en 3 provincias, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, en el resto del Ecuador hay un decrecimiento. En términos provinciales estoy hablando de la votación a la Revolución Ciudadana. Sin embargo, es muy importante leer ese 3,5 en Guayas, al ser la primera provincia con mayor peso electoral. Los Ríos, que también es una provincia con mayor, que está dentro de las 5 provincias de mayor peso electoral. ¿Dónde se pierde más? En Azuay. En Azuay hay un decrecimiento de menos 23%, ¿no? En Carchi hay un decrecimiento de menos 18,39% y en Tungurahua un decrecimiento de menos 16,64%. ¿No? Son las 3 provincias donde hay un decrecimiento muy importante de apoyo a el proyecto del correísmo de la Revolución Ciudadana. Ya veremos más en detalle a continuación, ¿no? Y acá tenemos también una lámina de comparación de votos totales. Todo lo anterior todo esto es voto válido, ¿no? El análisis de voto válido versus acá hacemos una comparación de votos totales 2017-2021. Como ustedes se fijan, haciendo el análisis en términos ya de no de porcentaje, sino de voto total, donde se perdió una muy importante votación es en Pichincha. Fíjese en el gráfico la tabla del 2017 y fíjese en la del 2021. Ya pondremos números a estos gráficos, ¿no? Pero como les decía, se crece en Guayas y se mantiene prácticamente en Manabí, hay una baja, pero nada considerable. Y como les decía, también se pierde en el Azuay, que son las 2 provincias en términos de voto total donde mayor se pierde, Pichincha y Azuay.
Es lo mismo. En términos absolutos, en el 2017 la Revolución Ciudadana obtuvo 3.716.000 votos y este 2021 se obtiene alrededor de 3.067.000 votos, ¿no? Hay una disminución en términos totales de aproximadamente 700.000 votos entre una votación y otra, ¿no? Entonces, en términos generales, una primera conclusión, se puede señalar que si bien se ganó Andrés Arauz y el proyecto UNES, indudablemente hubo un bajón comparado con el 2017 por varios motivos que veremos a continuación, que muchos de ustedes ya se imaginan. Antes de continuar, es importante esto a veces entender. Vimos ese mapa, mucha gente dice, ¿por qué si es que Pachacuti y Yacu Pérez ganan en más provincias, por qué están en segundo o tercer lugar? Aquí hay que entender el peso del padrón electoral. No pesa, hay diferente proporción en relación al tamaño de la población electoral. Las provincias que más pesan son Guayas, con 23,8%, Pichincha, 17,39%, Manabí, 9,46%, son las tres principales. Los sigue Los Ríos con 5,1% y Azuay con 4,7%. Esas 5 provincias sumadas, creo que no sé, más o menos dan el 60% del padrón electoral. Por eso es fundamental ganar, tener triunfos en estas provincias. Uno puede perder en el resto del Ecuador, pero si ganan estas 5 provincias, es el nuevo presidente de la República. Ahora hagamos unas líneas generales, unas líneas macro de análisis general de lo que vivimos el domingo pasado. En términos de participación, se mantienen altos niveles de participación, ¿no? Pese a la pandemia, al temor de contagiarse, pese a las largas colas que hubo en todo el territorio, la gente fue a votar. No le tuvo miedo a ninguno de estos elementos del contexto y la gente fue a votar, lo cual es muy, muy importante y muy saludable para la democracia ecuatoriana, ¿no? Una segunda tesis central de lo que pasó el domingo, vivimos una clara derrota del neoliberalismo en el Ecuador, ¿no? Así como comparábamos lo que pasó con el candidato o los candidatos pertenecientes a la Revolución Ciudadana entre el 2017 y el 2021, decía que bajó alrededor de 6 puntos. Si sumamos la votación que tuvo, creo, y Partido Social Cristiano en el 2017 con lo que obtuvo ahora, hay un descenso de 22 puntos. Recuerden que la estrategia en el 2017 para tratar de derrotar al correísmo fue poner 2 candidatos fuertes de derecha, Cintia Viteri del Partido Social Cristiano y Lazo de Creo. Ahora la estrategia fue ir en conjunto, ¿no? Entonces ellos tuvieron de 4.193.000 votos en el 2017 a 1.563.000 votos. Es una derrota aplastante a las tesis, a los partidos que defienden el neoliberalismo en el Ecuador. Una tercera idea central, también hay que entender la votación del domingo como un rechazo a todo el modelo del bloque de poder con Moreno a la cabeza, un títere, sabemos, manejado por otros grupos de poder. Es un rechazo al modelo de ajuste que hemos vivido en estos 4 años, es un rechazo al mal manejo de la pandemia, y esto es evidente, el rechazo y el bajón que se tiene, por ejemplo, en provincias como Guayas y particularmente en la ciudad de Guayaquil, otrora bastión social cristiano. Es un rechazo también a la pérdida de derechos que se ha vivido, que hemos vivido los ecuatorianos, derechos laborales, sociales y otro tipo de derechos. Y también es un rechazo y una bofetada, si ustedes quieren ser más agresivos, al bloqueo a la participación política
que vivió la Revolución Ciudadana durante estos 4 años, ¿no? La cuarta tesis, y poniendo en positivo, si ustedes quieren, podría ser la primera. Lo que nosotros hemos vivido este domingo es una contienda electoral en la cual la Revolución Ciudadana, el correísmo, cobijado en esta alianza UNES, Unión por la Esperanza, lista 1-5, se constituye la primera fuerza política del país, ¿no? Pese a todo lo que se ha vivido en estos 4 años, pese a los obstáculos para inscribir al binomio, pese a toda esta estrategia regional de la oferta, de la judicialización de la política, pese a la persecución, encarcelamiento. Recuerden que hay algunos dirigentes que están en el exilio. Toda esta tramoya de estos 4 años no fueron suficientes para poder engañar a una ciudadanía que dio el voto mayoritario a la Revolución Ciudadana. Como les decía, apenas pierde 6.6% del 2021 al 2017 en esta coyuntura que hemos vivido. Pachacuti se consolida, ¿no? Otra de las conclusiones del 2017, Pachacuti se consolida, su presencia se vuelve importante tanto en las urnas como en la calle, ¿no? No hay como dudarlo, ya veremos más adelante alguna información más puntual. Otro elemento central que nos deja la elección del domingo es el surgimiento o aparición de nuevos actores políticos que aparecen en escena, arropados en partidos tradicionales. Nos referimos a la gran sorpresa que fue el outsider Hervas, que termina con 16%, el candidato de mayor crecimiento. Él sí era prácticamente un perfecto desconocido que disputó estas elecciones cobijado en la izquierda democrática, este tradicional partido que reaparece en la escena electoral con fuerza este 2021. Otro tema central es que el eje tradicional de identificación del votante ha variado. Este gran clivaje central del discurso de todo este tiempo del correísmo versus el anticorreísmo, si bien sigue presente, aparecen nuevos elementos que importan en el debate, que superan o que están ahí disputando estas lecturas del correísmo y el anticorreísmo. Aparece con fuerza la cuestión regional, ¿no? Ya vimos en el mapa, ya veremos a continuación también en otro, aparece con fuerza la cuestión étnica, dos temas que han estado presentes en la historia sociocultural y política de nuestro país, el tema regional y la cuestión étnica como parte sustancial del Ecuador. Y adquieren centralidad también temas y van a adquirir mucho más centralidad en una segunda vuelta los temas de derechos, el tema de interculturalidad, el tema de ambiente, que son preocupaciones que tiene una buena parte de la sociedad. Y finalmente, con lo que arranqué esta primera parte de la presentación, el mapa político electoral del Ecuador hoy por hoy está dividido en 4 fuerzas políticas que obtuvieron parte de la aceptación popular. Andrés Arauz obtuvo el triunfo en 9 provincias, estoy incluyendo la quinta, el voto migrante acá. Yacu Pérez obtiene 13 provincias, como ya dijimos, Lazo 2, Hierbas 1. La cancha del Ecuador, el espacio político electoral se ha partido en 4 en nuestro país. Y ahora trataré de dar algunos insumos en torno a estos 4, a los 4 candidatos para ir avanzando en la presentación. Como les decía, un dato muy interesante es que pese a todos los problemas que hemos vivido a nivel global y en Ecuador en particular, sobre todo al mal manejo de la pandemia que nos ha tocado a todas las familias ecuatorianas de manera directa o indirecta, esto no fue un impedimento para ir a votar. Si se fijan ustedes, el domingo acudió a las urnas del 81,22% de la población. Y esto se mantiene alto en el Ecuador en los últimos, en toda la década.
y a partir de las elecciones del 2013, vemos cómo han superado los récords históricos de participación que se encontraban entre el 70-75% al iniciar el siglo. Incluso teníamos una votación a finales de los 90 con toda esa tragedia que vio el Ecuador de finales de los 90, inicios del nuevo siglo, participaciones bajísimas, 64-65%, ¿no? Cuando se dio la estampida migratoria y la gente no creía en la política. Después, en la primera década, sube un promedio de 70-75% de votación, y en lo que va de la última década, del 2013 al 21, que hemos tenido procesos electorales, vemos cómo la población ha acudido a votar de manera importante, llegando ya al 80% en el 2013, 81%, y manteniendo esos altos niveles hasta el 2021, que se obtuvo también 81,22. Estoy seguro que para la segunda vuelta de este año vamos a subir un mínimo unos 2-3 puntos en la votación. Siempre en las segundas vueltas vota más gente. Si se fijan, en 2013, primera vuelta 81,9, segunda vuelta 81,69. Igual ha pasado en algunas votaciones. 2002 pasamos del 65 al 71, siempre las segundas vueltas. En el 2006 también del 72 al 76. Siempre hay un incremento de votación en la segunda vuelta. Ahora vamos con algunas líneas en torno al candidato del que se está hablando bastante este tiempo, el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Primero hay que entender que el movimiento indígena ya obtuvo una votación muy importante en las elecciones seccionales del 2019. Hay mucha gente que coloca este aparecimiento en la escena electoral de dicho partido a raíz de las movilizaciones de octubre, de un octubre del 2019, que todavía está en la retina de muchos de nosotros, el cual dejó muchos heridos, perseguidos y muertos. Y si bien el actor protagónico de aquella movilización popular fue el movimiento indígena, un año antes, en las elecciones seccionales del 2019, ya Pachacutic obtuvo una importante votación, siendo la lista que obtuvo más alcaldías yendo solo, sin alianza. Obtuvo 15 alcaldías sin alianza y obtuvo 5 prefecturas. Muchas de estas se colocaron en la Sierra Centro Sur y Amazonía, como veremos. Obviamente, a esa buena votación que tuvo en las seccionales, no hay que dudar octubre, la movilización más potente desde el inicio del siglo, que colocan a este actor con una presencia fuerte, tanto en las calles como en las urnas, en los últimos 3 años de nuestro país. Ahora bien, dicho esto, hay que entender que el voto de Pachacutic históricamente se centra en la Sierra Centro, en la Sierra Sur y la Amazonía, ¿no? Este es el bastión de votación de Pachacutic, históricamente hablando, que coincide con los cantones y los lugares donde hay más población indígena, y adquiere una votación aplastante en lugares como Morona, Santiago, por ejemplo, que triunfa Pachacutic con el 49%, en el centro, en la Sierra Centro, en Bolívar, llegó al 48%, en la Sierra Sur, en Cañar, 45%, en el Napo, 43%, por señalar algunos lugares donde tuvo una importante votación. Sin embargo, Pachacutic y Yacu Pérez no logran penetrar en la costa, en ninguna provincia de la costa, ni en la Sierra Norte, y tampoco aunque son insignificativos en términos de voto, pero no así en términos de representación, Galápagos, ni en el voto migrante logra penetrar Yacu Pérez. Es decir, se consolida en los lugares donde sí fue bastión, donde ha sido históricamente bastión Pachacutic. Ahora bien, si ustedes se fijan en el mapa con el que arranqué esta presentación,
lo que se produjo, la gran diferencia entre el 2017 y 2021 es que Pachacuti y Yacu Pérez desplaza a Guillermo Lasso, donde él ganó en el 2017. Lasso, como vimos, gana prácticamente en la Sierra Centro, Sur y Amazonía, y en esos lugares es donde gana y se consolida y se solidifica ahora Yacu Pérez y Pachacuti. Y también recordemos que en estos lugares donde estamos hablando, en estas geografías, Sierra Centro, Sur y Amazonía, la Revolución Ciudadana hace rato que dejó de tener una buena votación, hace rato que los datos electorales no le favorecen en dicho espacio geográfico. Acá les decía los datos de las 4 provincias, me salto esto para ir un poco adelante, y acá vemos en el mapa electoral, un mapa hecho por mi colega Mathieu Lecuan, donde se ve claramente, mientras más rojo, azul, es mayor votación, que puede llegar entre 35 y 45%, y como ustedes ven, se concentra en la sierra y en la Amazonía, y fíjense en los bajísimos colores intensos en la costa ecuatoriana. Yacu Pérez no logra penetrar en la costa, su votación es absolutamente baja en la costa, en toda la costa ecuatoriana. Esto traducido a datos, tenemos que en Manabí, por ejemplo, Yacu Pérez apenas obtiene el 6% de la votación, en Guayas el 8,71%, en Los Ríos el 12,15%, por hablar de las 3 provincias, como les decía al inicio, que tienen mayor peso electoral, ¿no? Acá también hay que estar muy atentos en este nuevo reconteo. Justamente, como vieron, en Guayas se va a contar el 100% y en otras 16 provincias el 50% en este acuerdo nada legal que tuvieron ayer los candidatos. Si quieren eso hablamos luego, pero como se fijan, no tiene una penetración Yacu Pérez en la costa, ¿no? Por el candidato de UNES, Andrés Arauz, ya lo he dicho, el tema hay que entender su votación en el contexto de todo lo que se ha vivido estos 4 años, persecución, bloqueo, la OFER, etcétera, pese a todo lo que ha pasado en el país en torno a este movimiento político liderado por Rafael Correa, se constituye como la primera fuerza política del país. Viendo en retrospectiva estos 4 años, yo retomo las palabras del consejero Luis Verde Soto, que señaló que el correísmo es brutal, ¿no? Me parece que se ha demostrado un nivel de resistencia fenomenal y de apoyo popular una vez más en las urnas. Este movimiento se consolida como el movimiento hegemónico en la costa ecuatoriana, en otro tiempo bastión del Partido Social Cristiano, hoy es el bastión de la Revolución Ciudadana. Y como les decía, son lugares donde Yacu Pérez no tiene mayor peso, mayor penetración. Andrés obtiene muy buena votación en Manabí, 52,33%, ni sumado a todo el resto le alcanzan a Andrés. En Guayas, que es la población que es la provincia de mayor peso electoral, obtiene el 41%. En Los Ríos, 47% prácticamente. En Santo Domingo, 36%, por también señalar solo 4 provincias y no hacer un análisis una por una que nos tomaría mucho tiempo. Entonces, es importante porque en el mapa, a diferencia de lo que veíamos con la votación de Yacu, Andrés y la Revolución Ciudadana se consolidan en toda la costa, pero no tienen tan mala votación en la Sierra Centro, en la sierra en general y en algunas zonas de amazónicas, sobre todo en la Amazonía Norte. Si se fijan, hay una importante votación en el norte en general del país, por fuera de la costa, como les digo, que es Bastión, y también hay una interesante votación en el sur. Que dice que hay mayor penetración del candidato Andrés Arauz para disputar una segunda vuelta en relación al candidato Yacu Pérez, ¿no? Y acá la votación de toda la costa,
de las 7 provincias de la costa, incluido Santo Domingo, como les digo, hay gran aceptación en todas ellas. El movimiento de la Unión por la Esperanza, lista 1-5, obtiene el primer puesto para presidente con el 32,7, obtiene el primer puesto en asambleístas nacionales con el 31,9, obtiene el primer puesto para parlamentarios andinos con el 32%, donde van a entrar dos compañeros. Se ganó en todas las elecciones que se disputaron el domingo en términos generales. Para ir avanzando, no sé cómo ir de tiempo, un poquito más rápido, ¿qué pasó con Lasso y el partido, Partido Social Cristiano? Como les dijimos, era la carta más fuerte que tenía el gobierno, el candidato banquero, es la tercera elección consecutiva que pierde, el bajón de este movimiento, hoy que iban juntos, Partido Social Cristiano, es impresionante, bajan 22 puntos. Es una derrota, como le decía al inicio, del modelo neoliberal. Es un castigo también a este manejo que han hecho de la pandemia. Recordemos todo lo que pasó en Guayaquil al inicio de la pandemia. La gente tiene memoria, la gente no como decía alguno de los voceros que pertenece a este grupo, pensando que ciertos grupos étnicos no piensan al momento de votar. Esto es un voto castigo a tanto maltrato y a tanta política pública mal manejada que ha causado tanto destrozo en el país, incremento de pobreza y incluso muertos, ¿no? Por la pandemia. Lasso solo obtiene el triunfo en 2 provincias, Galápagos, históricamente una provincia con votación más vinculada al Partido Social Cristiano, y Pichincha, que quizá esta sí es la sorpresa, ¿no? Aparte del aparecimiento de Hervas que veremos a continuación, la sorpresa es que Pichincha en otro momento, también bastión de la Revolución Ciudadana, hoy obtiene un triunfo el candidato Lasso con el 25,78, y sabemos que esta provincia donde me encuentro yo en este momento es la que tiene el segundo mayor peso electoral, ¿no? Sin embargo, no voy a ver lo de Pichincha porque no nos va a dar tiempo. Hay que entender que si bien gana Lasso en esta provincia, no tiene un voto contundente como lo tiene Yacu, por ejemplo, en Azuay, o como lo tiene Andrés en Manabí. La provincia está también dividida en 4, los 4 movimientos tienen votación importante en esta provincia. Y aquí la derrota aplastante del neoliberalismo con Lasso a la cabeza. Como ven, los colores más tenues, amarillo, naranja, es menor votación, no tienen mayor penetración en ninguna parte, adquieren casi en ningún lado, tienen votación por más del 35% en el mapa. Se ve una debilidad del candidato a nivel de todo el territorio. Pese a que puedes quedar segundo, no tiene un peso importante de votación como se ve en dicho mapa. Y finalmente, la sorpresa del domingo fue el candidato Hervas. Yo creo que es mucho más que un buen tiktokero, como todo el mundo lo ha planteado. Es un candidato que supo manejar muy bien todas las redes sociales, tuvo un incremento fenomenal en Facebook Live, no dio entrevistas, utilizó solo las redes para hacer sus encuestas. Ya veíamos en encuestas anteriores a la elección que iba creciendo, ¿no? O creciendo. Nadie se preocupó, nadie le puso atención a este incremento, nadie pensó que iba a llegar al 16% del electorado. Acá todavía hay que analizar bien esta votación, pero están mandando un porcentaje no menor, no despreciable de los ecuatorianos, un mensaje claro, ¿no? Es gente medianamente que no le importa la política, que se ubica en los indecisos. Parece que es una población mayoritariamente joven, urbana, que quizá están ya muy cansados de esta
polaridad correísmo, anticorreísmo, también cansados de líderes tradicionales y clásicos como Lasso, y acá tenemos unas pistas para entender a este candidato. Y digo que es mucho más que un tiktokero, hay mucho más con, algunos ya le están comparando como Rodas, como el candidato también a la presidencia que luego obtuvo el triunfo en la alcaldía de Quito. Puede ser que eso pase, pero Herbas tiene una muy buena votación a nivel de todo el Ecuador. Incluso, como vimos al inicio, gana en una provincia, en Carchi, con el 28%. Por eso hicieron un buen match entre este candidato y la izquierda democrática, que en esta provincia ha tenido un bastión. Recordemos la importancia político-electoral del ex general Yandún, y obtiene votación por encima de los 20 puntos, no solo en Pichincha, en Loja 26, en dos provincias del oriente 25 puntos, y en el Oro tiene incluso mejor votación que Illacu en algunas, como en la costa tiene mejor votación que Illacu en algunas provincias como el Oro, que obtuvo 21 puntos, y Santo Domingo 18, ¿no? Y acá solo puse esta lámina de crecimiento en redes. Este candidato en una semana a otra tuvo un crecimiento del 156,9% en la última semana, pasó a interacciones a 7,7 millones, teniendo una gran interacción a diferencia de los otros candidatos, como ustedes lo ven. Y acá la votación a nivel de todo el Ecuador, como les decía, un promedio de 16%, pero con votaciones por encima de los 20 puntos en varias provincias del Ecuador. Fíjense nuevamente, el voto de él concentra una importante votación, sobre todo en el sur del país y en la Sierra Norte. Eso tener también muy en cuenta para lo que se nos viene en la segunda campaña. Me salto esto por temas de tiempo. La Asamblea Nacional, brevemente terminamos con UNES, el Partido de la Unión por la Esperanza, obtiene la mayoría de votación con 49 asambleístas hasta ahora. Creo que puede variar, se está disputando, me parece, un curul más, pero le supera prácticamente, le duplica a Pachacuti, que tendría 26, Izquierda Democrática 18, creo 12, y el Partido Social Cristiano 13. Recuerden que solo hicieron alianza para presidente y no para candidatos a la Asamblea. Se ve que su estrategia les funcionó muy mal. Acá hay que ver cómo quedan las alianzas para obtener, para tratar de captar la presidencia de la Asamblea Nacional. Y finalmente, solo unas 4 láminas más y no les canso. ¿Qué pasó donde la mayoría de ustedes se encuentran en la quinta región, lo que se conoce como el voto o sufragio migrante? Esto es un tema que a mí en particular me interesa muchísimo por mis intereses académicos. Hemos visto un comportamiento ya histórico de crecimiento de empadronados, ¿no? Desde que arrancó la votación en el 2006, allá ya en el 2006, hace 15 años, hasta ahora hay alrededor de 410,000 personas empadronadas. Eso siempre ha ido en aumento. Sin embargo, lo que siempre ha preocupado es la relación entre electores y sufragantes. En esta elección del 2021 sufragaron, de los 410,000 empadronados en el exterior, sufragaron 105,000, que representa el 25% del padrón. Así como veíamos en el caso de los ecuatorianos que están en el territorio, que ha incrementado la votación. En la votación, los ecuatorianos en el exterior varía, ¿no? Acá tenemos nuevamente el histórico entre empadronados y votantes, y vemos cómo hay siempre la relación es prácticamente 3-1 de votación. Acá se ve más claro, ¿no? Donde mayor porcentaje de votación hubo fue al inicio, ¿no? Con una votación del 60% de personas. Ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Siempre elecciones presidenciales han sido de mayor interés que cualquier otra. En el 2009, 42% fue a votar, en el 2013, 50 y casi 53%, y hoy tenemos un bajón al 25%, como les decía. De todos modos, hay un incremento en relación a la elección del 2019,
que apenas fue a votar de los ecuatorianos en el exterior el 21%. Recuerden que ahí se votó para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Si dividimos esto en relación a las 3 circunscripciones donde mayor participación hay es en Europa, esto se ha mantenido siempre, 33,69 esta ocasión, seguido de América Latina, África y Oceanía, 32%, y donde sí vemos una disminución considerable es en los ecuatorianos radicados en Estados Unidos y Canadá, que baja al 20%. Esto hay que explicar bien qué pasó. Entiendo que también hubo unos lugares como en Nueva York, en el condado de Queens, que hubo dificultades para votar. No sé si al final lograron votar las personas que estaban inscritas en dicho lugar. Cierro con el tema de cómo fue el comportamiento del voto, en tanto voto total como voto válido por los 4 candidatos que tienen mayor aceptación. En Europa triunfa Andrés Arauz con el 47,79 de voto válido, seguido de Yacu Pérez, casi 2-1, y Guillermo Lasso en el 12%. En relación a Estados Unidos y Canadá, también, aunque vimos que votó poca población, de los que acudieron a votar, el 35,4 se decidió por Andrés Arauz. Aquí vemos un incremento de Lasso, que obtiene el segundo puesto con 29% casi, y en tercer puesto, Yacu Pérez con 23,41%. Y en América Latina, África y Oceanía, obtiene mayor votación, tanto en totales, Lasso, casi 3,000 votos, que representa el 37,8% de los votos válidos. En segundo lugar, Andrés Arauz con 34%, y en tercer lugar, Yacu Pérez con el 10%, ¿no? Entonces, como vemos también a nivel general, haciendo un solo bloque, la quinta región, como se conoce en el análisis, triunfó Andrés Arauz, que tuvo más de 41,000 votos, seguido de una votación compartida entre Pérez y Lasso. Yo lo dejo ahí por motivos de tiempo, y más bien, si es que hay alguna inquietud, seguimos debatiendo, respondiendo a alguna de las preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jax. No, más bien todo lo contrario. Si necesitas tiempo para terminar, veo que te faltan 8 láminas más, ¿verdad? No, es que tengo de provincia por provincia y no voy a cansarles con tanto dato. Ok, no hay De problema. Pichincha, Guayas, Manaví. Traté de hacer una presentación más nacional, viendo esta comparación y enfatizando en el voto migrante. Perfecto, muchas gracias, Jax. Bueno, primero te agradecemos por todo el análisis que nos has dado, con todos los datos, muy objetivo. Les invitamos en este momento a las personas que están en la plataforma de Zoom que puedan ir levantando sus manos y hacer sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho internamente y también en la plataforma de Facebook Live. Entonces, en este momento le voy a dar la palabra a Tito Cisneros para que pueda, por favor, Tito, si puede hacer su pregunta lo más concreta posible para que Jax pueda responderle. Muchas gracias. Le damos la palabra a Tito. Ahí, Tito, le va a llegar un mensaje. Perfecto. Adelante, lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Muchas gracias, Tito. Sí, muy buenas tardes. Gracias por permitirme participar. Y agradecerle también al compañero que nos está informando desde Ecuador. Datos muy importantes para nosotros también. Solamente quería hacer una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia para aplicar, para poder hacer frente a la unión de Lasso, creo, y Yacu Pachacuti, considerando de que al parecer van a terminar en una unión en contra de la Revolución Ciudadana, o de UNES en este caso? ¿Cuál sería esa estrategia para
a tener en cuenta para la campaña de abril, de la segunda vuelta, perdón. Vale, gracias. No sé si recogemos las que haya, unas dos, tres, y para responder en conjunto, por favor. Perfecto, claro que sí. Jax, ¿podrías, por favor, parar de compartir la pantalla? Porque en este momento está apareciendo el... No me ven. No te vemos a ti, ajá, exactamente. Ya, ahora Allá. sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí otra pregunta por parte de una persona que nos sigue en Facebook, Osvaldo Swing. Dice, buenas tardes, me gustaría saber el porcentaje de votos en la ciudad de Cuenca y sobre todo saber qué influencia tuvo el tema de la identidad para los votantes cuencanos, ya que Cuenca se ha construido una identidad blanca que se reflejó cuando Yacu ganó la prefectura de Azuay, donde ganó en los cantones, pero perdió en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias. Esa es una segunda pregunta. Una tercera pregunta dice, entre los datos estadísticos y lo que estamos viendo con los resultados y las negociaciones del segundo y del tercer puesto, ¿cuál sería el escenario para el que debería estar preparada la Revolución Ciudadana? Muchas gracias, Jacques. Empiezo por el último. Perfecto, no hay problema. El escenario que debería estar, ¿cuál sería el escenario para la segunda vuelta? Y también algo de eso planteaba Tito. Gracias por las preguntas. A ver, yo creo que ahorita yo tengo bastante preocupación porque se están saliendo los asuntos ya no en temas vinculados estrictamente a los asuntos electorales o al voto en concreto, ¿no? Lo que nosotros vimos ayer fue un show político electoral en el cual los candidatos que quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente, Lasso y Yacu, se sentaron a dialogar a través de una plataforma que abrió el Consejo Nacional Electoral, que fue transmitida por los medios de comunicación, en el cual muchos de ustedes, no sé si lo lograron ver, pero finalmente terminaron ahí confrontándose, tratando de confrontarse y cerraron un pacto, ¿no? Se cerró un pacto ya sin cámaras en el cual se decidió que se abran las urnas en 16 provincias del 50% y entiendo que el 100% en Guayas. Esto les digo que se sale del tema estrictamente electoral porque no hay ningún... no, esta decisión no se asienta en ningún fundamento jurídico normativo electoral, ¿no? Una decisión ad hoc respaldada por nada más y nada menos por el Consejo Electoral y con presencia de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos observando? Nuevamente, lo que se ha visto a lo largo de todos los 4 años, que el Estado de Derechos está absolutamente pulverizado, ¿no? Que se limpian en el marco jurídico constitucional de nuestra patria y se toman decisiones sin que haya ningún sustento jurídico. A mí me asusta esto porque no porque se pueda revertir la elección. Finalmente, Andrés Arauz le saca 12 puntos prácticamente, 12.5 puntos a los dos contrincantes. Esto es imposible, pueden contar 100 veces la votación y no va a variar el triunfo de Andrés en la primera vuelta. Pero sí dificulta, por ejemplo, que haya proclamación de resultados electorales en 10 días, como dice la norma. Tiene que haber proclamación de resultados ya en la próxima semana, ya han pasado 6 días, el miércoles deberíamos tener ya la proclamación de resultados. No se va a dar esa proclamación hasta que se terminen de contar estos votos que han llegado al acuerdo. Y a eso sumamos este nuevo capítulo de la persecución política que tiene que ver con el tema del supuesto financiamiento
de una parte de la campaña de Andrés Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional colombiano, ¿no? Esto que ya se colocó en la campaña, que finalmente nadie le prestó atención, una vez de que hay los resultados contundentes, ¿no? En la primera vuelta, vuelven a ponerlo en la escena, como para mí, como uno de los elementos desesperados para tratar de impedir que se triunfe en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y digo, ¿por qué preocupación? Porque nada más y nada menos, ayer hizo un viaje de emergencia el fiscal de Colombia para reunirse con la fiscal de Ecuador para entregar información en teoría confidencial sobre este tema, ¿no? Entonces aquí esto hay que estar muy alertas porque esos elementos, insisto, más allá del tema electoral, más allá de los datos que les he presentado, se pueden colocar en primer plano para tratar de enturbiar una vez más el futuro escenario del país. Recuerden que quedan 100 días para que este gobierno termine su mandato y yo creo que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no llegue a Carondelet algún candidato que no comulgue con sus tesis neoliberales, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a este tema. En cuanto a la pregunta sobre Cuenca, no tengo acá a mano, debería abrir el archivo para ver específicamente el Cantón Cuenca, pero puedo hablar del tema de Azuay en general. Como les decía, la votación importante que tiene Yacu Pérez no es de ahora, también ya obtuvo el triunfo en la prefectura en el 2019. Ganó la prefectura de Azuay, como recordarán, tuvo que renunciar para ser candidato y tiene una votación por encima de los 40 puntos, lo cual se vuelve en un bastión de él. Habría que ver el comportamiento a nivel cantonal y parroquial, pero sí, efectivamente el que hizo la pregunta por Facebook, nos manda un saludo. Efectivamente, ya en el 2019 vimos que Yacu Pérez ganó la prefectura no con el voto de la ruralidad, sino con el voto urbano de Cuenca, ¿no? Y acá sí habría que ver estos temas que habla de la identificación, habría que ver si es que hay un clivaje ahí más local. Yo creería que sí, yo creería que ese elemento está presente, pero sí sorprende, a mí me sorprende, y esto hay que ser muy críticos y autocríticos para saber qué ha pasado en esa provincia en torno a la Revolución Ciudadana. Como les dije al inicio, el descenso entre el 2017 y el 2021 es muy alto. Se pierde 23 puntos, ¿no? Si decíamos que en el promedio nacional pasamos del 39 bajamos 6 puntos, del 39 casi al 33, 6 puntos, en esta provincia bajamos 23 puntos, ¿no? Entonces hay que analizar qué ha pasado, porque Azuay es un bastión importante, está dentro de las 5 provincias con mayor peso electoral. Entonces me parece que esto se puede ver también no solo con la identificación del candidato, sino con algunas tesis con las cuales al menos yo no vi con mucha fuerza en el discurso de Andrés Arauz en torno al tema antiminero, en torno al tema del agua. Recuerden que ahí hubo una consulta específicamente en Azuay por el tema del agua y que sabemos que son temas que ha colocado en la mesa Yacu Pérez. Entonces, hace falta tener esta información a nivel más parroquial y también hacer un trabajo más de etnografía política, un trabajo más grupos focales postelectoral para entender bien qué es lo que está pasando en esta bella ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Jack. Referente a esto, tú has tocado ahorita un punto importante que es el tema justamente antiminero y agua. Y frente a eso me gustaría preguntarte, además de estos dos puntos, ¿cuáles crees tú que se deberían ser los espacios que Andrés Arauz debería retomar o reforzar para poder remontar un posible acuerdo entre Lasso y Pérez?
Bien, y complemento también lo que preguntaba Tito de lo de la estrategia y esto, indudablemente, más allá del circo que se montaron ayer, yo siento que vamos a tener una segunda vuelta muy parecida a lo que vivimos del 2017. Es decir, que todos los candidatos se van a dar declaraciones, algunos ya lo han hecho o van a tratar de unirse para evitar que Andrés Arauz gane las elecciones. Ya vimos unos comentarios de Herbas, que como insisto, que si bien hizo una gran campaña, no hay como no dudarlo, sacando 16 puntos, apenas terminó las elecciones, empezó su ataque a la Revolución Ciudadana, al correísmo, eh, y ya señaló, hizo un guiño con Yaku, y ahí ya vimos ayer lo que también se ha hablado en torno a estos dos candidatos que se están disputando la segunda vuelta. Entonces, yo creo que sí tendremos un escenario electoral en el cual vamos a disputar contra todas las fuerzas, no solo políticas en términos de movimientos y partidos políticos, sino también con todo el peso y la fuerza del Estado comandado por Moreno, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la construcción de estos escenarios en los cuales se va a tratar por cualquier vía de impedir que se obtengan estos 18 puntos prácticamente que faltarían a Andrés Arauz. ¿Qué espacios, qué estrategia? Yo en primer lugar creo que más allá del que gane, del que vaya a la segunda vuelta, sea Lazo o sea Yaku, hay que considerar esos 16 puntos que tuvo Herbas, ¿no? Viendo las encuestas justo antes de que haya la votación, yo siento que muchos de los indecisos que finalmente pensaban votar por nosotros se decantaron por Herbas. O sea, el voto blando, una parte de los indecisos fue por nosotros y el voto blando de la Revolución Ciudadana también fue para Herbas, ¿no? Digo esto porque en muchas encuestas se hablaba de 37, 38 puntos y terminamos en 33, entonces hay al menos 5 o 6 puntos que siento yo que Herbas nos sacó a los tres candidatos. Herbas robó votos a Lazo, robó votos a Yaku y robó votos a Andrés, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que entender bien esta candidatura, pensando en que la gente está medio hastiada de la política, sobre todo el manejo político de estos 4 años, quiere caras nuevas, en eso Andrés se puede colocar también, de hecho lo es, una cara nueva en la política. Y ahí en términos más de estrategia, tratar de concentrarse en esa votación de Herbas me parece que no es nada despreciable para llegar a los 50 puntos. Y por otro lado, también hay que colocar temas, llegar a ciertos espacios que la población, que la población también está demandando. Yo siento que también que una buena parte de la población de Yaku nunca va a votar por Lazo en una segunda vuelta, ¿no? Por más de que haya un pacto de los dos grandes dirigentes y lo digan públicamente, muchas personas no van a votar por Lazo. Recordemos que Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, y la CONAIE tiene al menos dos de sus tres facciones una posición mucho más radical en torno a la crítica al neoliberalismo, ¿no? Recordemos la posición de Issa, Leonidos Issa, y de Jaime Vargas en el 2019, incluso marcándole la cancha en estas últimas 24 horas por este acercamiento que ha tenido Yaku hacia la derecha. Entonces yo siento que esa población o votan nulo, pero no van a votar por Guillermo Lazo, y también una votación urbana progresista que tampoco se van a inclinar finalmente por Lazo, pero esto implica poner en el debate y poner en el discurso del candidato de UNES, de Andrés, ciertos elementos de preocupación. Ya señalé dos, como el tema antiminero, como el tema ambiental,
pero hay que colocar, por ejemplo, el tema, una propuesta fuerte en torno a la interculturalidad, ¿no? O sea, Pachacutic, más allá de Yacu Pérez y lo que algunos lo están pintando como un candidato que guiña hacia la derecha, hay que entender que históricamente Pachacutic ha reivindicado tesis a favor de un Estado plurinacional, que creo que todos nosotros también estamos de acuerdo en que se tiene que solidificar lo que se planteó en Montecristi. Ya está el marco constitucional del Estado plurinacional. Ahora hay que seguir aterrizando, a bajar a los otros niveles de gobierno. Eso hay que colocarlo porque es una demanda de la ciudadanía. Otro tema que no puede quedar por fuera tiene que ver con temas de género, derechos para las mujeres, el tema del feminismo. Eso hay que colocarlo con fuerza. Incluso hay gente que pide una opinión en torno a temas que son muy polémicos, pero hay que hablarlo, hay que debatirlo en torno al aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, temas ambientales, temas de géneros, temas de interculturalidad, son temas que me parece que, Diego, hay que colocarlos para tratar de conseguir esos espacios para la segunda vuelta. Muchas gracias, Jax. En este momento me está pidiendo la palabra Bélgica Guaña. Por favor, Bélgica, adelante. Les invitamos a todas las personas que se encuentran en este momento en la plataforma Zoom que puedan levantar su mano para darles la palabra y puedan preguntar directamente a Jax. Adelante, Bélgica. Te escuchamos, Bélgica. ¿Puedes activar tu micrófono? No, no puedes, estás con tu segundo dispositivo. Bueno, Bélgica me ha pasado la pregunta por interno también, y la pregunta es sobre el tema del absentismo en Pichincha, porque Paola Pavón tuvo una importante votación en las últimas elecciones. ¿Cómo se podría explicar este bajón en la provincia? Bien, gracias por la pregunta, Bélgica. Como les decía en mi presentación, las dos novedades en esta contienda electoral fue el aparecimiento de Hervas y los resultados finales en Pichincha. Unos minutos para analizar esta provincia, que es importante por el peso electoral, como les decía, y también por ser la capital política del Ecuador. Lenín Moreno, candidato en el 2017, triunfó en esta provincia por encima de Guillermo Lasso y de Cintia Viteri. Entonces ahí sí hay que poner una lupa más fina para entender lo que pasó acá. De todos modos, mucho del debate, del conflicto, de la tensión entre el correísmo en la época, cuando todavía era presidente Rafael Correa, se produjo en esta provincia, se produjo sobre todo en la capital de Quito. Nosotros ya tuvimos ciertos tropiezos en este lugar. Recuerden que en el 2014 se perdió la alcaldía de Quito con Augusto Barrera, que fue a la reelección. Y si bien, en la consulta por el no del 2018, se tuvo una importante votación todavía, pese a que ya se había dado el viraje de Moreno. En Pichincha se obtuvo un 34%, ¿no? Que no fue nada despreciable para aquel entonces. Donde se ve el bajón es a partir del 2019, ¿no? A partir del 2019 vemos un descenso en el apoyo a la Revolución Ciudadana en esta provincia, que también tiene que ver mucho con cómo el gobierno pisó el acelerador e insisto, el peso que tiene Quito, donde se generan la mayoría de las noticias en torno a la política, para deslegitimar a toda la década ganada, para resumir. Si bien, como decía, Bélgica ganó la compañera Paola Pavón la prefectura de Pichincha, pero ganó con apenas del 22%, ¿no? Recuerden que ahí no hay segunda vuelta.
y Andrés Arauz repite los mismos porcentajes que se tuvo en el 2019. Un poquito más, unas décimas más, pero nos mantenemos en el 22%. Lo interesante del caso de Pichincha es que no se constituye en un bastión de Creo ni de Guillermo Lasso. Cuando ustedes analizan y lo pueden hacer metiéndose en la página web del Consejo Nacional Electoral por circunscripciones, eh, Lasso no es que gana en todo el territorio. En el sur, por ejemplo, gana Hervas, ¿no? Y acá sí siento claramente que perdimos el bastión del sur de Quito. Por ejemplo, a Paola Pavón, donde mayores triunfos obtuvo en el 2019 fue en el sur de Quito, ¿no? Hoy gana Hervas en dicho lugar. En el norte de la ciudad, como les decía, desde hace rato que se constituye en el epicentro del anticorreísmo más feroz, ¿no? Aquí fue, recuerden las famosas banderas negras en el 2016, la marcha de las Nutelas también en esta coyuntura en torno a la ley de herencias. Por supuesto que tiene que ver con un tema de clase social, acá también en la parte más rica de la ciudad. Entonces acá se constituye un bastión de Lasso, y de hecho nosotros en el norte no quedamos ni segundos. Queda en segundo lugar Hervas con 20 puntos. Entonces no aparecemos ni en el 1 o 2 en el centro norte. No así en la ruralidad. En la ruralidad, si bien gana Lasso, es muy poca la diferencia con Andrés. Lasso gana 24, nosotros tenemos 23. Y en el resto de cantones de Pichincha gana Yacu, y en segundo puesto queda Andrés, ¿no? Yacu 25, Andrés 24. Lo digo esto porque lo que está claramente marcado según los datos es que nadie tiene una hegemonía en esta provincia. Si bien ganó en términos generales el Lasso con el 25%, está dividido el pastel. Por un lado, la izquierda democrática y Hervas en el sur, en el norte Lasso, en el resto de cantones Yacu Pérez, una porción más rural, y Andrés Arauz tiene una importante votación en los 4 lugares, ¿no? En los 3 lugares, salvo el norte. Entonces, acá también yo me concentraría en tratar de recuperar el sur de la ciudad, que siempre tuvo una buena votación para los candidatos de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, Jacques. Dentro de este tema del lawfare, vemos que hay dos elementos importantes a considerar. El uno es lo que se está construyendo frente a este supuesto financiamiento por parte del ELN de Colombia, y por otra parte también los acuerdos, estos 6 puntos del acuerdo que se desarrolló, que con el auspicio del CNE han llegado a los dos candidatos, el candidato Lasso y el candidato Pérez. Ahí quería preguntarte, ¿está listo Andrés Arauz para poder defenderse legalmente frente a uno de estos dos elementos, y además que son escenarios diferentes, ¿no? Y también considerar que podría haber una posible convulsión social en torno de que si es que llegaran a sacar de la contienda a Andrés Arauz por esos temas legales. No sé cómo tú podrías verlo y cuál es la legalidad de todo el acuerdo, porque estos 6 puntos, solamente para resumirlos, ¿no? Dice el 100% de la votación de Guayas. ¿Se puede hacer el 100% de la votación en Guayas? ¿Se puede hacer esa revisión? En el 2 dice que el 50% de las 16 provincias. ¿Eso está en algún reglamento, en algún instructivo? Porque además el 3 dice que se va a crear un nuevo instructivo. Entonces, ese nuevo instructivo, ¿cuándo lo van a tener? ¿Ya lo tienen hoy, mañana? ¿Lo van a sacar quién lo va a hacer? ¿Lo van a sacar de último momento? El 4 dice un sistema informático, que va a haber una veeduría de un sistema informático. También se habla por algún lado de una revisión contable, y además sin significación estadística. O sea, son como varios elementos que nos dicen, y al último nos dicen que se va a transmitir en vivo por canales oficiales, que esperemos que no se nos vaya la luz y finalmente no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la legalidad de eso, de estos dos elementos que te planteo, Jacques? Gracias, Diego. Antes de responderte, veo acá en el chat una pregunta en torno al posible fraude o que haya hecho trampa en las elecciones. Yo creo que no.
pese a todas las irregularidades que se vivió en torno a la inscripción del candidato del binomio Andrés y Carlos Rabascal, incluso antes, recuerden que nosotros ya perdimos oficialmente nuestro movimiento, no logramos inscribir nunca a nuestro movimiento, y todo lo que se ha pasado en este tiempo. Yo creo que no hubo fraude en esta primera vuelta. Las encuestas, muchas de las encuestas marcaban un 37, 38% en la primera vuelta para Andrés. Nos faltaban unos 2 puntos, por eso insisto que el decaimiento al 33% fue de las últimas 24 horas, en donde muchas personas finalmente de los indecisos se fueron por Herbas o del voto blando nuestro, finalmente optaron por esta cuarta vía que le representó el candidato de la idea. Así es que en lo personal no creo que haya por ahí fraude, y tampoco creo que le hayan hecho fraude a Yacu Pérez, ¿no? En lo más reñido que es ahorita el segundo puesto, que contaron las urnas, la diferencia, por más que parezca mínima en torno al candidato, a los dos candidatos, ¿no? Que tienen una diferencia de 19.38 versus 19.74, pero si es que le ponemos eso en números, Yacu tuvo 1.794.000 votos y Lazo 1.827.000 votos. Entonces no es que es 1.000 votos, 2.000 votos de diferencia, ¿no? En términos numéricos, hay una importante diferencia entre los dos candidatos. Así es que, y me meto a lo tuyo, Diego, esto produjo en teoría, este empate, este fraude. El que está diciendo que hubo fraude es Yacu, como lo dijo Lazo hace 4 años en la segunda vuelta. Recuerden que Lazo nunca reconoció su derrota ante Lenín Moreno, nunca reconoció, y también fue con la tesis del fraude. Ahora el fraude lo plantea Yacu Pérez. La legalidad llegó ninguna, y justamente eso es lo que tenemos que tratar de denunciar por todos los canales que tengamos, ustedes allá en el exterior. Lo que se produjo ayer no tiene ningún sustento jurídico, normativo ni constitucional que lo ampare. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral está controlado por una persona que pertenece a Pachacutic y una persona que pertenece a Creo, son de conocimiento público, ¿no? A Tamaín y Pita. Y justamente son los dos candidatos que se están disputando este tema. La pregunta es, ¿por qué? Y esto tal vez alguien, como todo el mundo estaba concentrado pensando que llegamos a los 40 puntos y mucha gente se deprimió ese día, ese domingo de los nuestros, digo. La pregunta fue, ¿por qué hicieron ese anuncio sabiendo que iba a variar? ¿Por qué la presidenta del Consejo Nacional Electoral anuncia el conteo rápido y colocándole a Yacu Pérez en segundo puesto, cuando ella sabía perfectamente que esos datos iban a variar y se atrevieron a hacer ese anuncio, ¿no? Esa pregunta les dejo a ustedes. Inmediatamente Pita salió a desmentir, a decir, esto todavía no está cerrado, hay un empate técnico, hay que esperar, y por supuesto ya vimos que en el conteo final le dio la vuelta, ¿no? ¿Qué pasaba si es que nos esperábamos no a las 9 de la noche que anunciaron, sino a las 10 de la noche y ya se veía en segundo puesto a Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, aquí hay algo que a mí no me termina de cuadrar, todos estos elementos que se están poniendo, y sumado a lo que señalabas, estos ya procesos administrativos post-doc, que digo, post-elecciones, en torno a nuevo instructivo, inventarse lo del conteo del 100% en Guaya, del 50% que ya les he dicho, eso no está en ningún lado, ¿no? Entonces, este elemento de lo que vimos ayer, sumado a lo de Colombia
y el supuesto financiamiento por parte de estas fuerzas irregulares, más esta idea de que los dos candidatos se podrían unir para luchar, para que no llegue la revolución ciudadana, a mí me está preocupando porque se está saliendo de los temas electorales. Muchas gracias, Jack. Esperemos que la Fiscalía tenga un equipo de ciberseguridad listo, independiente, para poder analizar esas posibles pruebas que traiga el fiscal de Colombia y pues que tengamos una auditoría informática de ser el caso, porque si no, obviamente, tenemos que saber si es que son pruebas forjadas o no. Pero bueno, ahora le tenemos dos personas que estamos aquí, Marta y Santiago. Vamos a darles la palabra de forma seguida. Les pedimos que por favor hagan su pregunta directamente a Jack. Marta, por favor, adelante. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por esa ponencia muy, muy instructiva y que aclara cuál es el panorama y cómo es la división, cómo está la repartición del voto y las fuerzas de Creo o de Pachacuti. A mí, bueno, yo sinceramente hoy o desde ayer la preocupación es grande y creo que la tensión en todos es grande. Y yo digo, si estando tan lejos, tengo esa presión, ¿cómo es de los actores políticos que están directamente vinculados al asunto, ¿no? Pero mi pregunta va al control electoral en la segunda vuelta. ¿Cómo hacer un control electoral efectivo? Es ese centro informático que nos presentó Andrés. ¿Es realmente algo que en lo que podemos confiar el 100%? Hubieron problemas en el sistema. Mucha gente no pudo ingresar, mucha gente no sabía cómo ingresar. Hay incluso aquí en Europa, mucha gente recibió el entrenamiento. ¿Cómo es en el Ecuador? ¿Estamos preparados para eso? ¿O tiene que empezar a salirse ahora del shock en que estamos y empezar a trabajar para eso? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿son los votos de Lasso endosables a Pachacuti? ¿Son los nobles y las damas en Guayaquil que viven en San Borondón y donde sea, que antes se burlaban de los indígenas, van a dar su voto por Pachacuti, por Yacu, aunque realmente a ellas aborrezcan, porque se puede decir así, las otras clases, no solamente a los indígenas, sino a los cholos, a los montuyos, a los que no sean nobles. Gracias, muchas gracias. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Marta. Santiago, por favor, también tiene una pregunta que hacer. No te escuchamos aún, Santiago. Ahora está. Perdón, ahora sí. Estaba lejos del micrófono. Muchas gracias a todos por compartirme, y la pregunta un poco va en el mismo camino de lo de Marta, ¿no? Pero yo entiendo